Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, muchísimas gracias una vez más por estar conectados al webcast de Fellow Funders cerca de ti, especial COVID-19. Hoy tenemos dos invitados, un habitual de los webcasts de Fellow Funders que realizamos conjuntamente con Devesa Calvo y Abogados, que es Sebastián Crespo. Y hoy tenemos invitado especial a Jorge Santos y os comentaremos por qué. Como sabéis, hemos estado todas estas semanas hablando de las medidas del gobierno para ayudar a las startups y a las pymes de cara a pasarlo un poquito mejor de lo que la están pasando muchas de ellas y dar soluciones y respuestas, respuestas a las dudas que podéis tener. Hoy vamos a entrar todavía más en la dinámica de lo que puede ser una compañía, especialmente en la actividad financiera, con Jorge Santos, que os va a hacer una presentación muy interesante sobre justamente los aspectos relacionados con la tesorería. Y por lo tanto, pues si os parece, lo primero me vais a permitir que nos presente. Yo soy Stefan Mesón, socio de Fellow Funders. Como sabéis, Fellow Funders es una firma independiente cuya misión es aportar a pymes y a startups, apoyar en sus planes de expansión y de consolidación. Tenemos 4 líneas de negocio. Una es la división de valoración, otra de equity crowdfunding, una tercera de consultoría financiera y finalmente de mercados de capitales. Nuestro partner en esta charla, que es Devesa Calvo y Abogados, es un despacho fundado en el año 2007 y especializado en la abogacía de los negocios. Se dedica esencialmente al asesoramiento legal fiscal a empresas y grandes patrimonios, y quizás destacar varias áreas de práctica como la planificación fiscal, derecho mercantil, laboral, obviamente para empresas, ¿no? Como os decía, tenemos hoy el placer de recibir a Jorge, que es el CEO de Tesoraria. Jorge es un experto en finanzas y en gestión de tesorería. Su experiencia le ha permitido conocer muchos sectores de actividad y empresas muy diversas. Por su experiencia como director general financiero del Grupo Ortiz, que es, como bien sabéis, un grupo del mundo de la construcción, el Grupo Bertelsmann, que es en España, que es el grupo editorial, y fue director financiero de Gerspalet, que es una empresa dedicada al mundo de la logística, director de control de gestión de Indra, una empresa conocida en el sector de la tecnología, y una compañía que hoy tiene un nombre distinto, que fue jefe de equipo de Arthur Andersen, que hoy se llama Deloitte. Y eso es para presentar a Jorge, que nos vendrá a hablar justamente de tesorería, que es un tema muy interesante. Por otro lado, tenemos hoy a Sebastián Crespo, que es socio de Devesa Calvo Abogados del área legal. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, profesor en el Máster de Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Alicante y es abogado desde el año 2002. Se incorporó al despacho de Devesa Calvo y Abogados tras su paso por Deloitte y PricewaterhouseCoopers. Dirige el Departamento de Derecho Procesal y está especializado en actuación judicial ante los tribunales y procesos mercantiles y concursos de acreedores. Hoy, como os comentaba, Jorge va a tratar un tema muy interesante, como os decía, que es la transformación digital en la función financiera, con un foco obviamente muy puesto sobre la gestión de tesorería, que es un aspecto clave y que todos esos días atrás en los webcasts hemos hecho muchísimo hincapié en todos los aspectos relacionados con la tesorería, la liquidez,
el pasado jueves tuvimos a José María Casero, que estuvo dando los últimos trucos, dudas y resolviendo dudas sobre la solicitud de préstamos ICO, especial ICO a las entidades bancarias. Y Sebastián nos hablará también otra vez otro aspecto interesante desde una perspectiva legal, es la optimización de la tesorería tras el COVID-19 y desde esa perspectiva. Si os parece, sin más demora, voy a cederle la palabra a Jorge para que nos haga su presentación. Como sabéis, al final de las dos ponencias podremos responder a vuestras preguntas. Tenéis en la parte de abajo de vuestras pantallas un pequeño icono donde pone preguntas y respuestas. Os rogaría que hicierais vuestras preguntas en ese apartado, de tal forma que podamos recogerlas y posteriormente pues, los ponentes puedan contestar a ello. Sin más, Jorge, te cedo el micrófono y te cedo también la cámara y buena ponencia. Espera, falta el... Perfecto. No sé si me escucháis. Sí, perfectamente. Todo tuyo. Vamos a compartir la pantalla. Primero de todo. Y bueno, lo primero de todo, agradecerte, Stefan, y a ti, a Fellow Funders, la oportunidad de compartir con vosotros este ratito. Y voy a tratar de contaros de una forma muy rápida y breve cómo está impactando la crisis esta del COVID-19 dentro de la transformación digital en las áreas financieras y administrativas de las empresas. El COVID-19 va a cambiarnos muchas cosas en la vida y algunas de ellas lo que va a hacer es acelerarlas. Leía el otro día un artículo que uno de los efectos que se está produciendo es que el proceso de transformación digital, que es una cosa que nos estaba viniendo sin demora a las empresas, ha sufrido un acelerón importantísimo porque las empresas han encontrado una tesitura en la que tenían que dar el salto sí o no. Procesos como el teletrabajo, como la potenciación de los canales de venta mediante Internet, la utilización de nuevos sistemas de cobros y pagos, automatización de muchas funciones porque ya no se dispone de tanta presencia física o hay que reducirla al máximo posible para evitar los contagios, han hecho que muchas tareas de digitalización o de automatización que se estaban posponiendo se han tenido que tomar a toda velocidad y nos hemos encontrado con que al final no era tan complicado y nos estamos adaptando. Lo último que he visto ha sido un artículo hoy, una entrevista que estaban haciendo en Estados Unidos en el que decían que se estaba preparando una gran crisis del sector de oficinas, porque muchas empresas se están dando cuenta que pueden teletrabajar perfectamente y que tienen unos gastos fijos en oficinas enormes que pueden optimizar con los nuevos sistemas de trabajo. Y todo esto nos va a cambiar de una forma muy importante. Pero esto, como os digo, no es una cosa que haya venido, sino que ahora con la crisis, sino que se está acelerando, se está potenciando con la crisis. En la financiera ya se estaba produciendo. Hay cosas que ya se estaban cambiando de una forma muy importante. El sector financiero es un sector en el cual la tecnología está aportando muchísimo valor añadido, que tiene una actividad enorme porque se ha creado en sí mismo un subsector llamado FinTech, que es la aplicación de las tecnologías en el sector de las finanzas. Y además partíamos de una situación en que la banca era muy tradicional y está dejando paso a que entren muchas empresas que con esa innovación tecnológica y con la rapidez de las pymes de la búsqueda de nichos de negocio estén copando aquello en lo cual no eran suficientemente eficientes los grandes bancos. A nivel de resumen, os he preparado estas dos columnas en las cuales es cómo se trabajaba hasta ahora y cómo se está cambiando. Tradicionalmente la financiación se realizaba mayoritariamente a través de préstamos y créditos, anticipos y financiación import-export, y eso poco a poco ha venido cambiando con la presencia de crowdfunding, de crowdlending, de shadow banks, de nuevas empresas que están dedicándose a hacerle la competencia a la financiación tradicional a los bancos. Ahora entraremos un poquito más en detalle.
En cuanto a la operativa bancaria, están surgiendo nuevas empresas que, como os decía, están aprovechando esos huecos que están dejando los bancos para poder optimizar. Un ejemplo claro son las empresas de Money Transfer. Una Money Transfer es una empresa que se dedica a hacer transferencias al extranjero y que lo hace como los bancos con algunas diferencias. Punto número 1, son transferencias en el mismo día, cuando con un banco tardaba 2 o 3 días. Punto número 2, lo hacen con unas comisiones que son la mitad o menos de lo que cobra un banco. Punto número 3, aplican los tipos de cambio más favorables para el cliente, no como hacía la banca. Evidentemente le están comiendo un trozo de mercado muy importante. Pero están apareciendo nuevas figuras de bancos, los neobanks y challenge banks, que están cogiendo muchísima gente basados principalmente en la tecnología, la facilidad de uso y los menores costes. Gente, los millennials, gente menor de 30 años, es muy raro que trabajen con un banco tradicional. Casi todos tienen cuentas en neobanks. Ahora los veremos un poquito más. En cuanto a la banca privada, el asesoramiento financiero de inversiones, estaban los asesores de toda la vida y ahora han surgido los robo-advisors, programas que son capaces de analizar una cantidad ingente de información de todas las posibilidades que ofrece el mercado, en cuanto a niveles de riesgo, en cuanto a rentabilidades, en cuanto a diversificación, y que nos permiten el que nos hagan unos perfiles de inversor, unas propuestas de inversión mucho más ajustadas a nuestro perfil y a un coste mucho menor. Y finalmente, en cuanto a las bancas electrónicas y la gestión administrativa, había que utilizar mucho las bancas electrónicas, tanto para tener la información de saldos, cobros, pagos, justificantes y detalles, y ahora van surgiendo empresas como la mía propia, Tesoralia, en que hacemos lo que se llama el Banking as a Service, que es el agregar toda esa función, toda esa información que está dispersa en multitud de bancas electrónicas diferentes y complejas en una sola para facilitar toda la gestión y automatizarlo lo más posible, reduciendo tiempos y costes. Vamos a ver un poquito más en detalle. Financiación alternativa. Bueno, la financiación alternativa en España ya ha alcanzado nada más y nada menos que los 100.000 millones de euros al año. Tened en cuenta que la financiación, el importe total de la financiación en España es de los 800.000 millones. Es decir, ya alcanza un ratio del 11% en España. En Europa ya está por encima del 20% y en Estados Unidos ya llega al 40%. Es decir, la banca alternativa, la financiación alternativa a la banca es un fenómeno que está creciendo de una forma muy importante y que le está haciendo un agujero en uno de sus negocios más importantes a la banca tradicional. ¿Y qué es la banca alternativa? Bueno, pues organismos públicos o subvenciones que están llegando por otros lados y que escapan. Estamos hablando de CEDETIS, estamos hablando de NISAs, emisiones de deudas, mercados alternativos bursátiles, fondos de capital riesgo que están financiando, business angels, incubadoras, crowdfunding, crowdlending. Es decir, aquí os he puesto algunos casos, GEDESCO, que se está creciendo muchísimo, financia empresas, PESCE y el propio Fellow Funders, que también se dedica a través del crowdfunding y crowdlending a dar financiación a las empresas. Todo esto se escapa del circuito bancario y está creciendo muchísimo y le está haciendo una gran competencia. Si hablamos de neobancos, los neobancos, os decía, son bancos muy tecnológicos, no tienen oficinas, pero ofrecen los mismos servicios que los bancos, con cajeros gratuitos, transferencias internacionales, tarjetas gratuitas, transferencias en bitcoins y en criptomonedas, que no lo hace la banca tradicional, y sobre todo con costes muy bajos y con unas APIs, con unas apps que facilitan muchísimo el uso a distancia, el uso a través del teléfono móvil para poder realizar todo tipo de operaciones. Hoy en día, os decía, un millennial no se ve en una oficina tradicional sentado enfrente de un funcionario del banco, sino realizando sus operaciones directamente a través del móvil. Y esto, junto con la financiación alternativa, está quitándole, como os decía, mucho hueco a los bancos. Si hablamos de los robo-advisors, tal está siendo el éxito de los robo-advisors, que aparte de los que han ido saliendo de empresas independientes como es Indexa, Finicens o Invest, ya los propios bancos están incorporando los robo-advisors dentro de su banca privada. Todo ese análisis que os comento que puede hacer de una forma mucho más global, con muchísimos más datos y de una forma mucho más rápida, lo están realizando ya programas que se han desarrollado para ese análisis y finalmente las bancas privadas lo personalizan con un agente que tiene el toque final con el cliente, pero detrás tiene un robo-advisors. Internamente los bancos también funcionan de la misma manera. Por ejemplo, los análisis de riesgos que se hacían antes con departamentos de riesgo que tenían un montón de técnicos estudiando
balances, datos del sector para poder asignar cuáles eran los créditos que concedían a cada cliente. Ahora utilizan programas de scoring que lo que hacen es lo mismo. Utilización de cantidades ingentes de información de forma automatizada y que permiten de una forma rápida decirle al banco cuál es el riesgo que tiene que asignar a un determinado cliente en función de sus parámetros y de esas fórmulas replicables. Todo esto, obviamente, lo que está suponiendo esta automatización es que cada vez el papel del ser humano en esta cadena de producción es de mayor valor añadido, pero que todas las tareas de bajo valor añadido van desapareciendo en favor de programas y de robots y de máquinas que lo van haciendo. Por último, hablaros del Banking as a Service. Fijaros lo que os he puesto aquí. Banking as a Service y White Label Banking. Cuando el banco no es lo importante. La transformación de la banca es un proceso imparable. La prestación de servicios financieros está cambiando y se está convirtiendo en servicios y plataformas que pueden albergar nuevos canales, productos, asociaciones y oportunidades. Y es ahí, en el centro de esta revolución, donde la banca como servicio son la clave. Esto que veis está sacado ni más ni menos que de la web de BBVA. Ellos mismos reconocen que el futuro de la banca está no en que se esté trabajando contra la banca electrónica del BBVA, contra la del Sabadell, contra la del Santander, para poder gestionar toda la información que requiere la empresa en su operativa, tanto de cobros y de pagos como de información financiera y contable. Hoy lo que tendemos es a plataformas, multibancos, que nos agreguen esa información y que nos permitan disponer de toda ella de una forma armonizada y analizable para poder tomar decisiones de negocio sin perder tiempo en estar obteniendo, unificando y filtrando esa información. Eso es lo que hemos venido a hacer las fintech, a tratar de facilitar esas cosas que los bancos no han venido haciendo para poder hacer más sencillo el negocio a las empresas. Bueno, pues dentro de este contexto de grandes cambios aparece la PSD2. La PSD2 es una ley europea que trata de regular toda esta nueva tecnología financiera en algunos de sus aspectos. Como sabéis, siempre ocurre que la legislación va por detrás de la realidad. Ha tardado bastante tiempo en salir. Además, desde que se aprobó hace 3 años hasta que se ha implantado, se ha aprobado y se ha transpuesto en España, que fue el pasado 14 de septiembre, ha tardado bastante tiempo, pero ahora ya tenemos una regulación que recoge cómo se deben de tratar parte de estos nuevos aspectos tecnológicos. Esta ley, la PSD2, que se aprobó el 14 de septiembre pasado, ha venido con 3 objetivos. Primero, el dar una regulación sobre todo a los pagos electrónicos. El volumen de pagos a través de Internet, bueno, ha sustituido en un prácticamente 90% a los otros sistemas de pago tradicionales. Hoy en día, tanto a través del móvil como a través de las webs, como a través de aplicaciones de pagos peer-to-peer entre amigos, el 90% de las transacciones vuelan a través de Internet con los problemas de seguridad que eso suponía. Por otro lado, el segundo de los objetivos que tenía la ley es que era un marco de protección al cliente. Sabedores de que esta tecnificación supone oportunidad para ladrones financieros de tratar de aprovecharse de la situación, lo que hace la PSD2 es crear un marco jurídico y tecnológico estable para tratar de reducir o de minimizar el riesgo de que esas operaciones, esas transacciones o la información de clientes pueda ser objeto de delito. Y por último, y muy importante, lo que busca es la apertura a la competencia de los servicios. En general de todos, es la política de la Unión Europea el ir liberando servicios que estaban en régimen de monopolio o de oligopolio, y como antes ocurrió con las telecomunicaciones, como ha ocurrido con los servicios de transporte en tren, por ejemplo. Ahora lo que plantean es que tiene que existir diversidad de suministradores de servicios para que el cliente pueda elegir de la forma óptima en un libre mercado. Bajo estas premisas, ¿qué es lo que ha hecho la PSD2? Pues la PSD2 parte, lo veis aquí abajo, de una premisa importantísima. El cliente es el dueño de la información bancaria y puede obtener servicios de valor añadido de cualquier proveedor que esté autorizado. Es decir, no quedan limitados los servicios bancarios a los bancos, sino que se abre la competencia. Eso sí, lo que establece es que quien preste esos servicios tienen que ser empresas que estén sujetas a la regulación y el control
de los bancos centrales de cada uno de los países miembros. En nuestro caso, para poder operar como una fintech en estos sectores, que ahora hablaremos, hay que tener una licencia del Banco de España. En nuestro caso concreto, como agregadores bancarios, Tesoralia es la única empresa que ha obtenido la licencia del Banco de España para operar como agregador bancario. Pero hablábamos de los efectos de la PS2. ¿Qué va a suponer la PS2 a efectos prácticos del usuario? Pues primero las compras sin tarjeta. Hasta ahora, si queríamos hacer cualquier compra, cualquier transacción a través de cualquier plataforma de comercio electrónico, Amazon por ejemplo, había que dar la referencia de una tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal que detrás tenía una tarjeta de crédito. Bueno, a partir de ahora ya directamente se puede hacer una transferencia pagándole directamente al vendedor. Para eso hay empresas que son los iniciadores de pagos, como es Google Pay, Amazon Pay, que van a entrar en nuestra cuenta cuando les demos la orden y van a coger el dinero para pagar directamente al vendedor, sin intermediación de la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que va a suponer eso? Menor tiempo y menores comisiones. Las transferencias van a ser instantáneas y va a suponer un menor coste, con lo cual va a facilitar mucho el mercado de las transacciones por Internet. Segundo, vía libre a los GAFAs. Los GAFAs es el acrónimo de Google, Amazon, Facebook y Apple, que también se les está denominando Big Tech y que están entrando en todos los sectores. Pero aquí, obviamente, como grandes operadores de transacciones electrónicas, esto lo que hace es que les facilita muchísimo el poder realizar estas transacciones sin necesidad de depender de entidades financieras. Lo tercero son los servicios de agregación financiera, el White Label Banking que os estaba hablando antes, el que se pueda dar de una forma ordenada toda esa información bancaria agregada en una sola plataforma para poder operar de una forma más rápida, fácil, sencilla y barata. Y finalmente, el dar libre competencia a los bancos con estos Challenge Banks y Neobanks que les van haciendo la competencia. Voy a hablaros ahora muy rápidamente de cómo es una plataforma de agregación bancaria, que es el caso de Tesoralia, en el cual hacemos varias funciones. Ya os he dicho de una forma muy rápida el que nos dedicamos a traer la información de todos los distintos bancos para presentarla en una única plataforma y evitar la pérdida de tiempo de tener que estar recorriendo muchas bancas electrónicas complejas, con menús difíciles, con contraseñas, con sistemas de seguridad, que se hace perder mucho tiempo para tener la información que necesita una empresa en el día a día, tanto de saldos como de movimientos. Permite además la actualización online de todos los saldos y movimientos, con lo cual en cualquier momento podemos saber qué está pasando con nuestro negocio sin necesidad de perder muchísimo tiempo recorriendo bancas electrónicas. Otra de las cosas importantísimas es lo que os comentaba, uniformizar toda la información bancaria. No tener que estar cribándola, seleccionándola para poder analizarla, perdiendo tiempo, porque ya eso lo hace directamente Tesoralia. Además, permite el acceso sin límite temporal a la información bancaria del cliente y además se van incorporando servicios de valor añadido, comparadores bancarios, estadísticas, recomendaciones, analizadores de la corrección de las liquidaciones y gastos bancarios para saber si el banco nos está cargando bien. Esto en cuanto a la ayuda a la función financiera. Pero además en la función contable necesitamos disponer de toda la información de los movimientos bancarios para poder realizar los apuntes contables. Y para eso hacen falta ficheros de movimientos cuya obtención lleva mucho tiempo generándolos en las bancas electrónicas para poder incorporarlos en nuestro ERP y que se realicen las funciones de conciliación bancaria y de contabilización. Bueno, pues esas tareas con una herramienta como Tesoralia se automatizan, nos olvidamos de ellos y la información bancaria vuelca automáticamente a nuestros sistemas contables para poder contabilizar y para poder conciliar sin pérdidas de tiempo. Y además permite la ayuda en muchas otras cosas. Por ejemplo, la generación y descarga de documentos contables. Antaño el banco nos mandaba las cartas en las cuales nos venían los justificantes de todo, desde el recibo de la luz, del gas, el del leasing o las cuotas de los seguros sociales. Hoy en día son PDFs que están en un menú remoto de la banca electrónica y hay que estar entrando y buscándolo y descargándolo para poder gestionarlo. Bueno, Tesoralia también se encarga de entrar en las bancas electrónicas, traernos toda esa información, nos la tipifica, nos la ordena y nos la organiza para que podamos tratarla directamente en nuestro sistema de gestión documental o en nuestro sistema contable. Igual se traen información adicional necesaria para los procesos contables. Por ejemplo,
los detalles de los pagos por tarjeta de crédito, de transferencias recibidas, detalles de gastos bancarios. Toda la información que esté en las bancas electrónicas se puede traer y se puede automatizar para volcarla en el sistema contable y no perder ese tiempo. Con esto, porque no me han dejado más tiempo para contaros, muy brevemente, es lo que quería contaros, es una visión muy rápida de cómo se está produciendo todo el proceso de transformación digital en el área financiera, proceso que, como os decía al principio, se está acelerando muchísimo y va a suponer que quien lo vaya haciendo va a obtener mejoras en el rendimiento y en la productividad de sus áreas financieras, y quien no lo haga, pues estará en desventaja competitiva. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Como sabes, tenemos una premisa, es el tiempo, y de todas formas, con las preguntas seguro que tendremos oportunidad de ampliar más información sobre estos aspectos que hemos estado comentando. Sin más, le vamos a ceder la palabra a Sebastián para que pueda hacer también su presentación. Y como recuerdo a los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas, y después de la charla de Sebastián, pues los ponentes estarán encantados de responder a vuestras preguntas. Sin más, Sebastián, te cedo la palabra. Muy bien. Buenas tardes, Estefan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Estefan, por invitarnos a participar otra vez y por tu amable presentación. Y bueno, yo, como ha hecho mi compañero Jorge, voy a compartir la pantalla, a ver si podemos ver todos la presentación. Bien, creo que se verá, ¿no? Bueno, como os ha comentado Estefan, yo soy Sebastián Crespo, soy socio de Besa y Calvo Abogados, y hoy pues voy a intentar explicaros a lo largo de esta breve charla un poco qué mecanismos tendremos desde el punto de vista legal para optimizar la tesorería tras, esperemos que sea pronto, la superar crisis del COVID-19. Una de las cuestiones que nos tenemos que plantear ahora mismo a nivel empresarial es cómo reordenar las relaciones con nuestros clientes y proveedores, y sobre todo si existen impagos. Es muy habitual, y creo que todo el mundo lo puede entender y comprender, que como consecuencia de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, las restricciones a la movilidad personal que se impusieron como consecuencia de este Real Decreto, y en particular el cierre de gran parte de la actividad económica, sobre todo lo que tiene que ver con el comercio minorista y todas aquellas actividades que no tenían que ver con los servicios esenciales de la comunidad, e incluso con el permiso especial retribuido que se está en Semana Santa para paralizar o prácticamente congelar la economía total durante un periodo de prácticamente 3 semanas, pues habrá habido muchas empresas que, como consecuencia de ese cierre forzado, se habrán encontrado con que no han facturado. Y normalmente, en un escenario de pequeñas y medianas empresas con un colchón de tesorería bastante limitado, el hecho de pasar de una facturación prácticamente cero de un día para otro, de un sábado por la tarde a un lunes por la mañana, pues lógicamente hace que no se puedan atender pagos en tiempo y forma. Yo el trabajo que he tenido desde que se declaró el estado de alarma, puedo decir que prácticamente todo ha venido en relación con eso, en relación con impagos y con incumplimientos contractuales, o con la imposibilidad de cumplir con obligaciones que estaban previstas, desde firmar escrituras de compra, a recepcionar mercancías, a pretender devolver mercancías, no poder pagar la renta de alquiler del local de negocio y pretender aplazarla. Todos los conflictos normales que se producen cuando hay una crisis, y normalmente cuando las crisis son algo que se produce muy poco a poco a lo largo del tiempo, pues se van digiriendo poco a poco, pero cuando la crisis llega en un día de sopetón y con toda su intensidad y no da tiempo a prácticamente digerirlo, pues los problemas son mucho más grandes y parecen mucho más complicados de resolver, pero como todo en la vida, casi todo se puede reconducir. Lo que nos tenemos que plantear es, a la hora de reordenar las relaciones con nuestros proveedores y con nuestros clientes, es
si podemos hacer modificaciones contractuales, si podemos modificar los pactos que teníamos con ellos. Existe una figura que también vamos a comentar brevemente, y es la del reconocimiento de deuda, es decir, lo que hay que intentar desde el punto de vista tanto del proveedor del cliente es no convertir una situación de falta de liquidez en una situación de insolvencia. Y a veces la decisión de no renegociar y de no tener ningún tipo de margen de maniobra lo que hace es provocar que una situación de falta de liquidez momentánea que se podría reabsorber a lo largo de varios meses y finalmente solucionar, si no hay una posibilidad de modificación de contrato o de aplazamiento de esa deuda, se convierte en una insolvencia que no tiene solución. Vamos a hablar también de las gestiones extrajudiciales de cobro, que son muy importantes, y finalmente vamos a hablar de lo que serían las reclamaciones judiciales, ¿no? ¿Qué ha sucedido con los procesos que están ahora mismo en curso? Y hablaremos muy brevemente del procedimiento estrella, entre comillas, o que seguramente va a ser el procedimiento estrella en los próximos meses para el recobro de facturas impagadas por prestación de servicios, ¿no? O venta de mercancías, que es el proceso monitorio. Bien, en primer lugar, en relación con los clientes y los proveedores y las relaciones que tenemos con ellos, es muy importante que la documentación de la relación comercial esté bien elaborada. Es decir, hay una cierta tendencia, sobre todo en empresas cuya gerencia no está demasiado profesionalizada, en cerrar acuerdos comerciales, cerrar ventas, pedidos, prestaciones de servicios, prácticamente sin un contrato, sin un pedido debidamente firmado y sin un reflejo documental más allá de una conversación telefónica o un WhatsApp o, con suerte, un correo electrónico. Y esto, que cuando no hay problemas no tiene ninguna consecuencia, cuando hay problemas de cumplimiento, sean queridos o no queridos, tienen muchos problemas, ¿no? Porque al final la relación comercial entre una empresa y otra estará determinada por lo que establezca el contrato que han firmado, y a falta de contrato, por lo que supletoriamente regule la ley en cada caso. Y muchas veces nos vamos a encontrar con que la ley no es lo suficientemente detallada como para absorber toda la problemática que puede haber en relación con un contrato más o menos complejo. Y al final entramos en discusiones de yo dije, tú dijiste, elijo, que no conducen realmente a saber a qué se había obligado a cada uno, en qué momento, de qué manera, en qué plazos, cuándo se consideraba entregar la mercancía, quién corría con el riesgo del transporte, cuándo se tenía por vencida la factura, cuándo se tenía por entregada o por finalizada la obra, y eso al final son muchos problemas a la hora de tratar de reordenar una relación comercial. Por lo tanto, siempre vamos a recomendar que exista un contrato entre las partes, siempre vamos a recomendar que haya pedidos realizados de modo expreso a través de un albarán, una nota de pedido, un correo electrónico, que sea contestado por las dos partes para que no haya duda de qué se ha pedido y qué no. No os podéis imaginar la cantidad de asuntos que hay ahora en los cuales, lógicamente, el comerciante había realizado pedidos de mercancía para la venta antes de la declaración del estado de alarma, y ahora su respuesta es: yo no he pedido nada. Y como el pedido fuese una llamada telefónica, pues el fabricante se tiene que quedar con la mercancía, porque va a ser muy complicado justificar que había recibido un pedido y que lo que ha intentado entregar era aquello que había pedido, en este caso, la persona que había realizado la solicitud. Entonces es muy importante que los pedidos estén claros y estén perfectamente documentados. Y por supuesto, cuando se produce la entrega, todavía más importante que el pedido es que haya un albarán de entrega, un parte de trabajo, un parte de asistencia que esté sellado y firmado debidamente. También ya nos están llegando casos al despacho de obras que se han quedado paralizadas y porque, por ejemplo, reformas en hoteles que no van a poder abrir y por tanto ya no tienen ningún objeto que se finalicen. La empresa contratista, que no tiene la actividad en principio suspendida, quiere seguir trabajando y se producen los problemas de: es que no has venido a la obra, es que has abandonado la obra, no hay parte de asistencia, no está claro qué trabajo se han realizado, y son también un foco de problemas importantes. Y finalmente, tenemos que tener muy claro, y más ahora, con quién hemos contratado. Es decir, ahora más que nunca se hace importante, a la hora de decidir establecer una relación comercial, hacer una mínima investigación de la solvencia y de la capacidad de respuesta que tiene nuestra empresa, la empresa a la que le vamos a vender o a la empresa que nos ha hecho un pedido, porque es muy importante saber en qué situación se encuentra y qué problemas podemos llegar a tener en el caso de que haya un incumplimiento.
Hay sistemas de investigación patrimonial que son a través de Internet, online, un precio bastante asequible y que además, aunque lógicamente no son o no nos dan una imagen totalmente absoluta de saber hasta el último recurso que tiene la empresa en cuestión, pero por lo menos podemos saber cosas básicas como si ha depositado las cuentas anuales o cuál fue el resultado del último ejercicio. Si nos hace un pedido una empresa que lleva 4 años sin depositar cuentas anuales, pues probablemente haya que vender al contado, porque si no tiene ni siquiera cuentas depositadas, pues difícilmente vamos a poder saber qué solvencia tiene o qué posibilidades tendremos luego de recobrar si hay un impago. Bien, la otra cuestión que tendremos que valorar ahora, una vez que volvamos a la normalidad, es qué modificaciones contractuales podemos hacer. Al principio hemos comentado que hay que intentar, tanto por una parte como por la otra, en una relación comercial, no convertir lo que a lo mejor es un bache, una dificultad de tesorería puntual, en una insolvencia definitiva, ¿no? Entonces habrá que ver de qué forma podemos conservar los contratos y de qué forma podemos renegociar o restablecer o refinanciar las obligaciones que hemos asumido y que a día de hoy no podemos cumplir porque la situación económica no lo permite, y puede ser tanto desde un cierre forzado de nuestra empresa a que, aunque nuestra empresa no haya cerrado, resulte que nuestros clientes son los que han cerrado y no pueden abrir, o que nuestros clientes ahora van a abrir la puerta pero con un 50% de posibilidades de facturación porque solo pueden tener a un cliente por dependiente o a una mesa de cada 3, y situaciones que van a hacer que la facturación no sea la esperada en el momento en el cual se firmó el contrato. Aquí hay dos conceptos importantes que son estas cosas que uno estudia en la carrera y que piensa que no aplicará nunca, del derecho romano, y que ahora pues están bastante en boga y desde luego en los próximos meses en los tribunales se van a discutir mucho. Una es la llamada fuerza mayor y otra es la llamada cláusula rebus sic stantibus. La fuerza mayor es un concepto que a nivel popular es bastante fácil de entender, es decir, a veces se dan circunstancias imprevisibles y que no es posible que las pueda vencer, que no son imputables a nosotros y que impide que podamos realizar la prestación debida. Esto lo que hace es que nosotros podamos justificar nuestro incumplimiento, y que podamos justificar normalmente nuestro incumplimiento en el sentido de que no podamos cumplir en plazo una obligación. Eso no quiere decir que estemos exonerados de cumplirla normalmente. Lo que vamos a conseguir es que haya una suspensión, es decir, que en este momento yo no me obliguen a cumplir, pero sin embargo tenga que cumplir luego con posterioridad. El ejemplo más sencillo y que estos días también lo hemos visto en alguna ocasión es pues firma de contrato de arras en la pasada Navidad con fecha máxima de otorgamiento de escritura pública a los 5 meses, ¿no?, para comprar una vivienda. Claro, de repente se declara el estado de alarma, el banco cerrado, nadie me atiende para pedir una hipoteca y yo no puedo llegar a una notaría a firmar mi escritura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la solución de esto? Pues no debería ser resolver el contrato, perder las arras o que me obliguen, alguien pretende obligarme a escriturar de un modo forzado, sino que lo normal será suspender ese plazo y prorrogarlo hasta que finalice el estado de alarma en base a situación de fuerza mayor, ¿no? Y luego tenemos la doctrina o la llamada cláusula rebus sic stantibus, que es quizá algo más compleja y tiene que ver con un aforismo que viene a decir que hay un principio general del derecho que es el cumplimiento de los contratos. Es decir, los contratos deben ser cumplidos según su tenor literal. Pero hay una excepción que de alguna manera mitiga ese rigor, y es que a veces se producen circunstancias sobrevenidas que son imprevisibles, que son un cambio absoluto en las circunstancias que existían cuando se suscribió el contrato, que además no son culpa de ninguna de las partes y que provocan que haya una desproporción absoluta en lo que son el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Bien, cuando eso se produce, en esos casos es posible plantear una modificación de las obligaciones del contrato. Un ejemplo sencillo, que lo tenéis en la presentación, es una sentencia del Tribunal Supremo del año 2014. En este caso, es una sentencia que se dicta al hilo de la anterior crisis económica, la crisis económica del año 2008, y en el cual se resolvió el caso de un hotel, de una empresa que tenía la gestión de un hotel,
que lo tenía alquilado y que había firmado con la propiedad el alquiler de ese hotel en el año 2004, en base a un determinado rendimiento por habitación. Cuando se produce la crisis del 2008, pues ese rendimiento por habitación prácticamente se ve reducido a la mitad. Claro, no podía pagar la renta que estaba pactada. ¿Qué hizo esa empresa? Pues solicitar al tribunal una modificación del contrato y una modificación durante un periodo de tiempo corto de lo que sería la renta pactada de alquiler. Y en este caso este asunto llegó finalmente hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dio la razón a esta empresa. Consideró que efectivamente estaba justificado, que no tenía nada que ver las circunstancias de la firma del contrato con las circunstancias de la crisis económica tan cruda que se vivió entre los años 2008 y 2012 y autorizó una reducción proporcional del pago de la renta durante un periodo de tiempo corto de tiempo hasta que se recuperase lo que era la rentabilidad por habitación. En cualquier caso, esto es algo que se puede hacer sin necesidad de ir a un juzgado, es decir, es posible negociar las dos partes y bueno, establecer un sistema de compensación o de moderación de las obligaciones contractuales. Un ejemplo lo hemos tenido la semana pasada con el Real Decreto que establece la moratoria en el pago de los alquileres de local de negocio, por el hecho de que estén o cerrados, con la actividad suspendida, o que hayan sufrido una disminución de la facturación de más del 40%. Pues bien, eso no deja de ser realmente una aplicación legislativa de este principio general del derecho. Si no lo hubiera establecido el gobierno por el decreto, perfectamente lo podrían haber establecido de mutuo acuerdo arrendador y arrendatario, y esto se puede hacer en cualquier contrato siempre que haya voluntad de las partes. Cuando no hay voluntad de las partes, pues lógicamente ya no queda más remedio a aquella parte que se entienda agraviada de acudir a los tribunales y plantear su demanda en este sentido. En cualquier caso, si se llega a un acuerdo, que es siempre lo más recomendable, lo mejor será suscribir un anexo a nuestro contrato inicial recogiendo las nuevas condiciones y su eficacia temporal. Es decir, todos somos conscientes de que una crisis como esta, pues al final tendrá una duración determinada y que conforme se vaya recuperando la actividad económica y comercial, lo normal es que se vaya recuperando también el cumplimiento normal de las obligaciones que estaban establecidas. Bien, luego tenemos otra figura que también ahora está bastante, se está realizando bastante, que son los llamados reconocimientos de deuda y aplazamientos de pago. Es decir, como os he dicho, hay multitud de pequeñas empresas, comerciantes que se han encontrado con pedidos realizados que no pueden atender porque no tienen ventas, con problemas para el pago del alquiler de la oficina o del local de negocio, con multitud de problemas, a lo que se añaden pues, la necesidad de aplazar deudas con Hacienda y con Seguridad Social. Y bueno, como hemos dicho antes, no convirtamos un problema puntual de tesorería en una insolvencia definitiva. Uno de los instrumentos que la ley reconoce y son perfectamente válidos, incluso en documento privado entre las partes, es establecer un reconocimiento de deuda y un aplazamiento de pago. ¿Qué recomendamos nosotros cuando hacemos este tipo de documento para de alguna manera reordenar esa relación con el proveedor al que le voy a pagar, pero de un modo más dilatado en el tiempo? Pues, como siempre, primero que identifiquemos perfectamente a las partes, que las dos empresas estén perfectamente identificadas con todos sus datos fiscales, sus domicilios, sus representantes legales. Se recomienda que estos documentos sean causales. Causales quiere decir que expliquemos un poco de dónde sale, que expliquemos la causa de llegar a ese documento. Aunque la ley no lo exige, y se podría hacer un reconocimiento de deuda muy sencillo, indicando simplemente la cantidad y los plazos de pago, lo cierto es que es mucho mejor y queda mucho más claro, y luego de cara a su posible exhibición ante cualquier administración o tribunal, que se explique cuál ha sido la génesis de ese documento, de qué contrato proviene, cuál ha sido el impago, por qué se ha producido, qué cantidad se debe y en qué plazos se va a hacer frente a la deuda que exista. Y lógicamente, pues siempre se recomienda que establezcamos cláusulas de salvaguarda. Es decir, si se hace un reconocimiento de deuda y ya en el primer plazo no lo impagan, pues lógicamente, como dice aquí él, no hemos hecho nada. Lo normal es establecer unas cláusulas de vencimiento anticipado en el caso de que haya impagos de alguno de los pagos parciales o incluso la pérdida de la quita realizada en caso de falta de pago. Es habitual que sean reconocimientos de deuda, entre comillas, perdonando una parte de la deuda. Pues bien, si eso se hace así, lo normal es que también se establezca que si se impaga incluso lo que no se ha condonado, pues que se pierda el beneficio de la quita efectuada, ¿no?
También recomendamos siempre que se incluya una cláusula de sumisión a tribunales concretos, en una determinada localidad, para evitar, sobre todo en relaciones comerciales que podamos mantener a lo largo de toda la geografía española, evitar luego los costes que supone litigar en ciudades que no son las de nuestro domicilio. Y se recomienda también establecer en el propio contrato un canal válido de comunicación, sea un domicilio, sea un email. Es importante establecer en el contrato, por ejemplo, una dirección de correo electrónico en la cual cualquier comunicación se entienda por válidamente efectuada. No os imagináis la cantidad de requerimientos que estamos mandando ahora mismo que no se entregan en ninguna parte. ¿Por qué? Porque están todas las oficinas cerradas. Ahora la cosa ha empezado a cambiar, pero hace de 2-3 semanas hacia atrás, cualquier requerimiento burofax enviado al domicilio de una empresa no llegaba. No llegaba porque no había nadie para recogerlo. Entonces, si uno establece, por ejemplo, una dirección de correo electrónico como válida para notificaciones de todos los efectos, pues ese problema se lo evita. Tenemos también que hablar de la gestión extrajudicial de cobro. Es decir, si todo lo anterior no ha funcionado, es decir, si no hemos podido postergar el cumplimiento del contrato, no hemos podido renegociar los términos del contrato, no hemos podido establecer un aplazamiento de pago y nos hemos encontrado con que al final ha habido una situación de impago, es importante que tengamos establecido en nuestra empresa un protocolo de gestión de cobro. Y ese protocolo de gestión de cobro tiene que definir, en primer lugar, quién es la persona encargada de reclamar un impago. Es decir, no es operativo que ante un mismo cliente que no ha atendido una factura, cada vez le escriba o le llame o se ponga en contacto con él una persona distinta de nuestra empresa. Debe haber una persona encargada de ese expediente y de ese seguimiento. En segundo lugar, tenemos que tener muy claro en qué plazo, desde el vencimiento de la factura, vamos a empezar a reclamar. Es decir, tampoco tiene ningún sentido que a los 3 días de la falta de pago de una factura estemos ya enviando burofaxes y amenazando con todos los males del infierno. Lo normal es establecer un protocolo de, bueno, en qué plazos, pues 15 días, un mes y medio, vamos a empezar a hacer recordatorios de pago y reclamaciones de esa factura. Tenemos que definir el modo, si vamos a mandar primero un correo electrónico, luego una carta certificada, luego un burofax, según la deuda va cogiendo mayor antigüedad. Y es interesante estandarizar el modelo de reclamación. Saber que hay una primera carta más amable, luego una segunda carta ya no tan amable y luego ya probablemente una tercera reclamación en la cual sea algo más imperativa en cuanto a su exigencia. Y finalmente debemos definir cuándo el expediente se va a derivar al servicio jurídico. Es decir, a partir de qué antigüedad una deuda es necesario que ya pase a un servicio jurídico que se encargue de su reclamación por los canales oficiales, primero a través del propio despacho y luego pues, a través del procedimiento judicial que corresponde. Aquí hay una máxima importante y es que las posibilidades de cobro de una deuda bajan cuanto más antigua es la deuda. Es decir, es una experiencia que vivimos perfectamente en la anterior crisis financiera, era aquella en la cual teníamos facturas pendientes de pago, se reclamaban judicialmente, la sentencia tardaba prácticamente 1 año y medio, 2 años en salir, la sentencia era favorable, se condenaba a la empresa que no había hecho el pago, pero esa empresa llevaba cerrada a lo mejor 10 meses. Había echado cierre y tenías una sentencia estupenda que podías enmarcar, pero que no podías cobrar. Entonces, el tema de los tiempos es importante. Cuando vienen crisis económicas, si tenemos una deuda y la queremos cobrar, lo mejor es ser diligente y rápido, porque las posibilidades van bajando conforme la deuda es más antigua. Por un lado, por los plazos de prescripción, que ahora son cada vez más cortos. Antes había facturas que podía reclamarlas 15 años, ahora el plazo máximo son 5. Y luego, por el hecho de que al final la gente, cuando está en una situación complicada, acaba eligiendo a quién paga y a quién no, porque no le queda más remedio, y habrá muchas empresas que luego no serán solventes simplemente porque ya no existirán. Habrán cerrado y ya no habrá nadie a quien reclamar. ¿Y qué pasa con los procedimientos judiciales que estuviéramos ahora ya inmersos en ellos justo cuando se declaró el estado de alarma? Yo he tenido muchas consultas en los últimos días de qué pasa con mi juicio, cuándo se dictará la sentencia, qué pasa con los plazos. Bien, la declaración de estado de alarma paralizó la actividad judicial, salvo la urgente, paralizó todos los plazos, paralizó todas las actuaciones judiciales. De hecho, los juzgados
a día de hoy están trabajando bajo mínimos. En la mayoría de los juzgados hay solamente una persona o dos por cada tribunal y se está haciendo un trabajo absolutamente de servicios mínimos. ¿Qué sucede? Bueno, si uno tenía un juicio y lo celebró y está esperando que se le dicte la sentencia, pues la sentencia se le dictará y tendrá que esperar y ya está, no hay que hacer nada más. Si teníamos un juicio señalado y se ha suspendido, pues habrá que esperar a que se fije una nueva fecha. Sí que es cierto que desde el pasado 15 de abril los juzgados de tribunales ya están empezando a admitir la presentación de escritos, con lo cual ya se puede pedir el impulso del procedimiento y que se continúe con la tramitación. Otra cosa será cuando se reanude. Y aquellos que tuviéramos que presentar algún tipo de reclamación, desde una demanda por despido a una conciliación en materia laboral, cualquier tipo de reclamación de cantidad, pues bueno, hay unos plazos establecidos que a día de hoy están paralizados, es decir, no corren. Mientras se mantenga el estado de alarma, no van a correr y además cuando empiecen a computarse de nuevo, lo que ha establecido el Ministerio de Justicia en la normativa que se dictó la semana pasada es que los plazos que estuvieran a mitad van a empezar de nuevo, es decir, van a empezar a contarse otra vez para evitar líos de cuánto me quedaba del plazo, si me quedaba una semana, si me quedaban 10 días. Entonces van a empezar todos los plazos de cero una vez que se levante el estado de alarma. Y finalmente, bueno, os he comentado que quería hablaros también del procedimiento que va a ser la estrella a la hora de reclamar deudas, facturas que se queden impagadas en estos meses. Y bueno, este es el procedimiento monitorio. Este procedimiento es un procedimiento muy sencillo, de hecho se puede interponer sin necesidad de abogado y procurador a través de modelos normalizados que tiene la Administración de Justicia a disposición de cualquiera y sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas que estén determinadas, que estén vencidas y que sean exigibles, de cualquier cuantía que sea. No se puede extender a otro tipo de obligaciones, es decir, si yo tengo un problema de incumplimiento de un contrato de obra o de incumplimiento de una entrega de mercancías, lógicamente no me tengo que ir a un procedimiento monitorio. Esto es solamente para reclamar una factura. ¿Qué tipo de documentación de créditos voy a poder reclamar? Pues facturas, recibos impagados, incluso cuotas de comunidad de propietarios. Hablamos siempre de deudas dinerarias más o menos sencillitas de valorar y de decidir si proceden o no proceden. Una vez que admitida esa petición que hagamos al tribunal, pues se va a requerir al demandado para que pague y se le va a dar un plazo de 20 días. Ese plazo de 20 días es un procedimiento muy sencillo y muy rápido porque da lugar solamente a tres cosas. Una cosa es oponernos, es decir, yo no debo esta cantidad. En este caso sí que va a ser necesaria la asistencia de abogado y procurador si la cuantía supera los 2.000 euros. La otra opción es no hacer nada, es decir, dejar transcurrir el plazo sin pagar ni oponernos, pues en este supuesto acaba el procedimiento y ya se puede ir a la vía de la ejecución, al embargo de bienes, en este caso al deudor, sin más trámite. Y la tercera es el pago voluntario, es decir, en este caso se puede hacer el pago tanto directamente a aquella empresa a la que le debíamos la factura que fuese, o bien ingresar esa cantidad en la cuenta de consignaciones del juzgado, comunicándolo por escrito al tribunal correspondiente, para que el procedimiento se quede archivado. Con lo cual, este es un procedimiento muy sencillo que suponemos que ahora se va a utilizar mucho y que tiene la ventaja de que salvo que haya motivos fundados para oponerse a un pago de una factura o de un pedido, pues en principio no ha lugar más allá que al pago o a pasar directamente a una vía de ejecución. Y bueno, esto es todo lo que yo os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y simplemente a vuestra disposición para lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Sebastián, por tu presentación. Ciertamente, como decimos en este tipo de situación y especialmente cuando parece que la parte de cobros y los impagos siempre es la parte más fea de cualquier actividad profesional o cualquier sea el tema, pero es cierto que es cada vez más importante y especialmente no solamente, como decimos, tenemos que vender, seamos cualquier sea el tipo de empresa, sino que también tenemos que ser capaces de cobrar, ¿no? Y quizás creo que el mayor de los problemas que... ¿Hola?
Laura. Yo te oigo perfectamente. Ay, perdonad, es que se me había ido la cámara, se me había ido todo. No, lo que decía que justamente pues, que por reglas generales suena siempre la parte más fea digamos, del proceso, pero es también la forma más importante y vital de las compañías para su supervivencia. Y obviamente si vendemos está muy bien, pero si no cobramos, pues está peor, porque tenemos que al final también obligaciones de pago, ¿no? Con lo cual, un tema sumamente interesante y que va a dar mucho trabajo en las próximas semanas, seguramente a todos, ¿no? Es decir, que está claro, tanto por aquellas empresas que no puedan asumir sus obligaciones y aquellas que están esperando recibir parte de lo que se les debe de hace semanas o meses incluso, ¿no? Ese es el tema. Oye, pues si os parece, vamos a hacer, ha habido una serie de preguntas, tanto para ti, Sebastián, si te parece, vamos a empezar por las tuyas y luego le haremos las preguntas a Jorge. A ver si encuentro un minuto, perdonad, tengo ahí ya un lío de pantallas, como suele pasar. Aquí. Vale. A ver dónde la tengo. Perdonad, eso se llama el directo y no encuentro las preguntas que tenía guardado en un Word. Ay, Dios. Bueno, la primera pregunta, ya la tengo aquí, tiene que ver... Espera un momento, perdonad, porque es que estoy... 5 segundos, que estoy con vosotros. Vale. Ahora. Ay, Dios. Aquí las tengo. Perdonad, es que tengo ahí abierto muchas pantallas y al final pues me voy liando. Bueno, Jorge, Sebastián, la primera pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Habrá que modificar los contratos mercantiles en el futuro tras la experiencia de la crisis del COVID-19? Es decir, ¿crees que va a haber que añadir nuevas cláusulas o modificar algunas? Esta situación que tenemos ahora del COVID, pues quizás serán más las compañías de seguros que tenían previsto muchas de esas situaciones, como puede ser el COVID, lo que es la famosa cláusula de fuerza mayor, etcétera, etcétera, si va a haber que reforzar los contratos mercantiles entre dos compañías o una persona física y una persona jurídica. Pues mi opinión es que sí, porque, vamos a ver, yo creo que lo que ha sucedido no se lo imaginaba nadie. Es decir, esto es lo típico que uno ve en una película y piensa que eso no puede pasar, ¿no? Entonces, lo cierto es que yo llevaba muchos años haciendo contratos y ni me había planteado la posibilidad de que por una pandemia uno no fuera a escriturar la compraventa de su casa. Claro. Yo no lo he visto en mi vida eso, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando uno coge una póliza de una compañía de seguros, pues está previsto desde el terremoto, la inundación, el riesgo nuclear, el acto terrorista, está previsto todo, ¿vale? Hasta la caída del meteorito, ¿no? Los contratos de seguros es algo típico, ¿no? Y la verdad es que los contratos entre empresas eran mucho más sencillos, ¿no? Yo creo que, desde luego, a la vista de esto, habrá que, a lo mejor no hay que hacer un contrato tan exhaustivo como puede ser de una compañía de seguros, porque si no, no firmaríamos contratos entre empresas a nivel particular. El seguro lo firmas porque no te queda más remedio, si no lo firmarías. Pero, lógicamente, desde luego habrá que prever al menos qué sucede en casos de fuerza mayor. Es decir, qué sucede si se produce un hecho imprevisto que suponga una limitación a la movilidad o una obligación de cierre de tu local o una obligación de reducción del aforo del local. Estoy pensando sobre todo contratos de alquiler de negocio, la cantidad de problemas que hay ahora y que va a haber. Porque aunque tengas una moratoria en el pago de la renta, tú pactaste una renta pensando que tienes un restaurante con 20 mesas, no con 10. Claro.
Entonces, claro, es que a lo mejor no puedes pagar el alquiler con 10 mesas. Entonces, habrá que empezar a hacer contratos y renegociar a lo mejor rentas, condiciones, plazos de pago en función de situaciones como esta, ¿no? Que a lo mejor no vuelvan a pasar nunca. O como dicen, yo ya he oído que va a haber un repunte en octubre. No sé si en octubre nos volverán a confinar. Es decir, que son cosas que habrá que empezar a prever, sí. Sí. Perfecto. La siguiente pregunta ¿es conveniente redactar un nuevo contrato si llego a un acuerdo con mi proveedor para aplazar pagos pendientes? Totalmente recomendable, totalmente recomendable. Es lo que hay que hacer. Es decir, si se llega a un acuerdo que modifique un contrato que tenemos firmado, un acuerdo verbal nunca va a poder modificar un documento escrito. Por lo tanto, cualquier acuerdo que alcancemos, estupendo, pero habrá que documentarlo y habrá que firmarlo como anexo al contrato original, porque si no, esa palabra dada no va a tener la eficacia si luego hay un incumplimiento. Vale. La siguiente es, ¿puedo solicitar modificar las condiciones de los contratos firmados como consecuencia de esta crisis? Sí, es una de las cosas que hemos comentado a lo largo de la charla. Vamos a ver. En principio, hay un principio general del derecho, que es que los contratos se deben de cumplir, según lo que esté pactado. Ahora bien, a nivel de particular, a nivel de negociación, por supuesto que podemos solicitar con la otra parte el modificar, el cambiar, el hacer modificaciones a un contrato que tengamos. De mutuo acuerdo se puede hacer todo. Y yo creo que en el punto en el que estamos, a ninguna de las dos partes de un contrato le interesa cerrarse en banda. Porque a lo mejor la negativa a modificar un contrato, a modificar una condición, puede acabar en un incumplimiento total y que por tanto las dos partes acaben igual de frustradas, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, si no se hace de mutuo acuerdo, he comentado el caso de esta, que es bastante, se estudia bastante a nivel académico, de esta sentencia del Tribunal Supremo del año 14, en el cual efectivamente establece el derecho de modificar los pactos contractuales durante un periodo corto de tiempo, en aquellos casos en los cuales ha habido una modificación de circunstancias tan importante, tan imprevisible y tan grave que hace que el contrato sea totalmente leonino para una parte, ¿no? Entonces, sí que se tiene, si ese derecho existe, lo que ocurre es que, lógicamente, es algo restrictivo, hay que estudiarlo y hay que ver si procede o no procede en cada caso. Perfecto. Bueno, si te parece, como haya un par de preguntas más, las vamos a dejar para lo que solemos hacer, recordar a los asistentes a este webcast que tenemos un apartado que se llama Fellow Founder Responde y ahí tenemos todas las preguntas que se han hecho a lo largo de los webcasts y las respuestas de los expertos, como es el caso de Sebastián o de sus socios, al igual que hemos hecho también sobre financiación, ¿no? Si te parece, le vamos a hacer las preguntas también a Jorge, que creo que van a ser muy interesantes. Jorge, lo primero, muchas gracias, al igual que gracias también a Sebastián por vuestras ponencias. Son cuatro preguntas y estas preguntas son las siguientes. La primera es de uno de los asistentes y dice, los bancos han hecho bastante bien sus deberes. ¿Están siendo positivo o está siendo negativo para el futuro de las fintech? ¿Qué crees que sí? Porque, bueno, obviamente los bancos no se han dejado pasar por la derecha o por la izquierda, sino que probablemente han reaccionado algunos bastante bien y si es positivo o negativo para las fintech. Bueno, los bancos han hecho sus deberes, depende de qué deberes, depende de lo que nos estemos refiriendo. Hay cosas en las cuales los bancos no han llegado a cumplir con las exigencias de la PSD2 en cuanto a sistemas de autenticación reforzada, a la puesta a la publicación de las APIs para poder acceder a la información. Los bancos están teniendo en general una reacción que corresponde un poco a la tradición de lo que tienen. Los bancos están viendo que se está produciendo una nueva competencia que tiene además la pinta de que les puede arrasar. La entrada de fintech y sobre todo de las big tech les va a comer una parte de mercado muy importante. No he puesto nada en la presentación porque no había tiempo, pero ya hay operaciones enormes de colaboración entre big techs y ciertos bancos para obtener financiación en Estados Unidos o en otros mercados europeos. Lo que parece que en el futuro
puede ocurrir es que lo que existan sean marketplace al estilo de Amazon, pero de productos financieros. Es decir, que si tú necesitas financiación, no vas a ir buscando banco a banco, sino que te va a ofrecer Amazon cuáles son las mejores condiciones para que tú elijas. Y Amazon ofrecerá una plataforma tremendamente sencilla, tremendamente fácil para que tú puedas hacerlo y cobrará por ello. Es decir, en esto está cambiando el modelo radicalmente y están cambiando los players de una forma rapidísima. Los bancos, la postura que están teniendo frente a esto es resistirse, cosa que personalmente creo que es un error. Sé que actualmente hay lobistas que están trabajando en Bruselas para conseguir una PSD3, una ley de servicios de pago 3, que limite la capacidad de acceso a las funciones financieras y a la información por parte de las Big Tech y de las FinTech para protegerse. Eso entiendo que es la misma actitud que los taxistas cuando se ponían en huelga por Uber o por Cabify. Sí, es... Uber o Cabify. El problema es el coche autónomo que les va a sustituir a todos. Claro, barreras al campo, ¿no? Es decir, complicadísimo. Efectivamente. Entonces, los bancos están haciendo su deber, los bancos están invirtiendo en tecnología, pero frente a lo que es la gran competencia que les viene por encima y que les puede barrer y quitar muchas de las funciones y sobre todo la posición oligopolística que tenían, yo creo que su actitud está siendo, ya te digo, de defensa de una postura que ya es indefendible y tendrían que tratar de trabajar más en la búsqueda de alianzas o colaboraciones que les aseguren su supervivencia en el largo plazo. Evidentemente van a ocurrir muchas cosas en la banca. La fusión de bancos, esto va a venir impulsado desde Europa porque bancos de tamaño pequeño no van a ser competitivos. La competencia va a ser exagerada. Pero tecnológicamente, por ejemplo, el otro día lo decía en una conferencia que daba en el Banco Santander, ¿qué pinta, por ejemplo, el BBVA ofreciendo dentro de su API un sistema de tasación de viviendas? ¿Es eso lo que piden los clientes a un banco? ¿Es esa la tecnología que ofrece un banco como BBVA? ¿O tiene que ofrecer una plataforma de financiación internacional, transacciones, transferencias instantáneas, reducción de los costes a la mitad? Yo creo que hay que focalizar claramente la estrategia de hacia dónde está la tecnología y dónde está el futuro. No es el llenar las web bancarias de funcionalidades, entiendo, que no son core para los bancos. Entonces, los bancos lo están haciendo bien, unas cosas sí y otras no tanto. Vale. ¿Qué cuota de mercado deberían tener para ser competitivas las fintech frente a los bancos? Es decir, que has hablado de que, bueno, hemos hablado de financiación alternativa, que es un mercado muy grande, de 100.000 millones de euros, sobre 800.000 creo que has dicho en total. ¿Cuál crees que de una forma u otra pues las fintech deberían, digamos, qué cuota de mercado deberían conseguir para ser muy competitivas? Depende, el término fintech es muy genérico y ahí estamos mezclando de todo, desde empresas de financiación hasta plataformas de crowdfunding, hasta sistemas de análisis, dependiendo porque hay algunos de las fintech que son complementarias o que son nuevas funcionalidades en el negocio financiero y otras sí que van a sustituir. Obviamente, quien tiene que definir cuál es la cuota tiene que ser el mercado. Al final, y eso es lo que pretende las leyes europeas, lo que se pretende es que exista una libre competencia para que gane su cuota de mercado aquel que sea el mejor en calidad, precio y asistencia. Vale. Los bancos reaccionan y tienen capacidad para poder reaccionar, tendrán que defender, pero no a base de tratar de imponer limitaciones legales al crecimiento de sistemas alternativos de financiación, sino siendo más competitivos, dando más servicio y dando mejores precios. Perfecto. Eso lo definirá el mercado y su propia actitud. Perfecto. Oye, hay una pregunta que está bastante en boga, que ha sido lo que, si no mal recuerdo, por el mes de enero o febrero se anunció la famosa sandbox regulatoria. Y entonces, bueno, pues hay un asistente que pregunta qué va a suponer, primero, qué es una sandbox, para qué sirve, qué va a suponer para las fintech y en el caso concreto de tesorería, qué va a suponer para vosotros la sandbox, si va a servir para algo o para nada. Sí, pues la sandbox es un término inglés, lo acuñaron ellos y viene derivado del hecho de que como el sector financiero es un sector sujeto a una regulación intensísima,
el tratar de innovar en este sector hace estar chocando continuamente con las limitaciones legales que hay. Hay que tener autorizaciones, hay que tener recursos, hay que tener fondos, y alguien que quiera empezar un negocio fintech normalmente se encuentra con unas barreras enormes que le impide poder desarrollar. El concepto del sandbox es crear un espacio libre de regulación en el que se pueda probar esas innovaciones tecnológicas sin esas cortapisas que nos impiden el poder testar esa nueva innovación financiera. Tiene que ser una sandbox con el control del regulador y con unos márgenes establecidos. Esto supone dos cosas. La sandbox es muy importante, primero, porque es el dejar un margen para la experimentación, para la innovación, y segundo, que después del sandbox de Inglaterra somos el primer país europeo que lo hace, y esto tiene que suponer un foco de atracción muy importante para el ingenio y para el emprendimiento, no solamente español, sino de muchos países que decidan venir a España porque el marco regulatorio favorece esa innovación y esa inversión tecnológica. Entonces, yo creo que es una idea fantástica que vamos a ver si da de sí todo lo que puede dar de sí, pero en principio las oportunidades que ofrece son muy buenas. ¿Y en vuestro caso es algo útil o carece de utilidad de momento? Nosotros hemos nacido en el contexto regulatorio a codazos con la ley, pero nosotros ya obtuvimos la licencia del Banco de España, ya somos una empresa registrada y autorizada y no tenemos necesidad en nuestro negocio de agregación bancaria. Pero sí es cierto que este es un negocio tremendamente cambiante y en el cual pues, nos están surgiendo continuamente nuevas oportunidades o peticiones de clientes y en algún momento sí puede que lo lleguemos a utilizar el sandbox. Perfecto. Hay más preguntas. Voy a hacerte dos por ya ir terminando en nuestra charla. Y es, ¿cómo de seguros son los agregadores bancarios como Tesora? Es decir, ¿qué medidas se deben tomar para asegurar ¿qué medida tomáis para asegurar la confidencialidad de los datos de vuestros clientes? Porque ahí tenéis, pues prácticamente, al igual que los bancos, y además, al ser agregador de muchos bancos, de vuestros clientes, información confidencial, quizás igual incluso sensible. Sí, aquí ha habido un antes y un después con la PSD2. La PSD2 que hablaba antes es la ley que ha regulado la actividad que antes no había ninguna regulación al respecto. Antes era la pura confianza del cliente en que sus datos iban a ser tratados con confidencialidad y los compromisos contractuales que tomábamos con los clientes. Ahora, toda la seguridad es la que nos obliga a aplicar el Banco de España, que es la misma que la del resto de los bancos. Tenemos que tener unos sistemas tremendamente rígidos y potentes de securización, desde que toda la información está, por supuesto, encriptada, de que hay sistemas de acceso de firewall y de salvaguarda para evitar el que exista ningún riesgo de fuga o de acceso a la información no autorizado. Incluso se nos han aplicado muchas de las normas antifraude que es de aplicación a la banca en general, a pesar de que nosotros no realizamos transacciones. Para haceros una idea, nos exigen las mismas normas de seguridad a los iniciadores bancarios, es decir, aquellos que pueden entrar a coger el dinero de una cuenta para hacer un pago, que a nosotros que solamente miramos. Y nos han establecido el mismo marco de seguridad técnica y jurídica para asegurar que no exista ningún riesgo para los clientes. Vale, fenomenal. Oye, pues si te parece, vamos a dejarlo, las preguntas, hay más preguntas, pero si te parece, al igual que a Sebastián, os las pasaremos para que nos devolváis respuesta y las publicaremos de tal forma que puedan lógicamente, pues los asistentes tener respuesta a sus preguntas, ¿no? Yo tengo una última pregunta que os quiero hacer a los dos, que tiene que ver un poco esa crisis del COVID-19. Creo que ha tenido muchos efectos y seguirá teniéndolos probablemente en los próximos meses y si no es años. Y si además vienen otras pandemias futuras, seguro que nos vamos a tener que adaptar y es algo atípico, bueno, típico del humano, se tiene que adaptar a una problemática que surge, ¿no? Hay países en los que están 3 o 4 meses bajo la nieve y bueno, pues tienen que vivir sabiendo que durante 3 o 4 meses pues no pueden salir de casa y bueno, pues tendremos que ir acostumbrarnos a ese tema, ¿no? Pero vosotros, y os hago la pregunta tanto a ti, Jorge, como a ti, Sebastián,
¿cómo creéis que a las empresas, desde vuestra perspectiva legal y financiera, va a afectar esa crisis del COVID-19? Os pedí una respuesta corta, en forma de síntesis, y empezamos, si te parece, Jorge, con tu respuesta. Vale. Bueno, es un poco con la reflexión con la que he empezado mi charla, de que lo que ha hecho esta crisis ha sido el obligarnos a acelerar muchos procesos que ya estaban en curso. Los procesos de transformación digital y la forma de vivir las empresas la tenemos que replantear para poder ser mucho más flexibles, más rápidos, más automáticos y más económicos frente a circunstancias que son cambiantes. No podemos seguir utilizando sistemas que venían utilizándose durante muchos años, porque esta es una carrera que solamente los que llegan antes van a ganar, con lo cual lo que obliga a las empresas es a mirar internamente y ver cómo ser mucho más productivos y más competitivos, porque el nuevo contexto, desde luego, lo va a exigir. Muy bien, fantástico. En tu caso, Sebastián. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Jorge. Desde luego, el tema de la transformación digital va a ser muy importante para poder seguir trabajando en el caso de que no podamos acudir con normalidad a los puestos de trabajo. Y luego, desde luego, las empresas van a tener que ponerse mucho las pilas en dos cuestiones importantes. La higiene y seguridad en el trabajo, es decir, si hay una nueva pandemia de este tipo, aquellas empresas que tengan trabajadores que sufran enfermedad y no tuvieran arbitrados medidas de seguridad van a incurrir en una responsabilidad probablemente incluso penal por no tener medidas de seguridad adecuadas para los trabajadores. Y las empresas van a tener que reconsiderar, todas aquellas empresas que tienen trato directo con el público, y estoy pensando desde no ya una cafetería o un restaurante, sino simplemente una tienda de ropa, el trato al cliente, es decir, el cómo, qué aforos máximos va a haber. No, yo creo que se ha acabado eso de entrar en una tienda y hacer una cola de 15 personas para un probador y situaciones de ese tipo. Es decir, van a tener que reconsiderar mucho el trato con el cliente, los aforos máximos, el número de empleados y sobre todo la higiene y la seguridad en el trabajo, porque yo creo que ahora se van a derivar consecuencias importantes, pero las siguientes, desde luego, no va a haber excusa si hay trabajadores contagiados. Claro, totalmente. Pues simplemente una pregunta para ti, Sebastián. ¿Tú crees que, no sé si no hemos hablado de tecnología y la parte legal? Espero que igual en algún webcast podríamos iniciar la conversación, y especialmente en los famosos smart contracts, ¿no? Con el tema de blockchain, etcétera, etcétera. Eso también, especialmente hemos visto la problemática de tener que ir a un notario para firmar las pólizas de más de 100.000 euros y que seguimos teniendo que ir físicamente a un notario y esa parte de la cadena dentro de vuestro sector, que es el sector legal, pues no está digitalizado. Seguimos necesitando un boli y a un notario, por lo cual claramente ahí seguro que hay margen de mejora, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros, esto es como todo. Existe lo que es la firma digital, que a través de un carnet profesional o de un DNI electrónico, de un certificado de cualquier colegio profesional que te permite firmar con validez y con plena garantía de autenticidad, documentación entre partes, pero desde luego a la hora de firmar una escritura pública, por ejemplo, tiene que haber un cambio legal. Es decir, mientras no haya una normativa, ya sea la ley hipotecaria, ya sea el Código Civil, ya sea el reglamento de registros y notariado, que establezca esa opción, pues tendremos que seguir yendo con el boli. Es decir, es que eso no es tanto un tema de tecnología como un tema de regulación legal. Hay muchas cosas que ya se pueden hacer telemáticamente y la firma digital, pero hay temas en los que seguimos en el siglo XV. Sí. Entonces, pues, bueno, es un tema que probablemente se vaya modificando. Yo hoy he hecho un consejo de administración de una empresa a través de una plataforma, a través de Teams. Había 7 o 8 consejeros, cada uno en su casa, y antes eso era impensable, ¿no? Había que ir al domicilio social, firmar el acta, la lista de asistencia, llevar el DNI, en fin. Y ahora pues se ha abierto la mano, ¿no? En relación con eso, y supongo que será igual con todo poco a poco. Perfecto. Muy bien. Bueno, si os parece, como hacemos todas las semanas, os vamos a
Perdonad que tengo ahí un pequeño problema de conexión. Eso es Sí. otra de las mejoras que hay que realizar también por parte de operadores de datos, que a ver si mejoran también la conectividad para que podamos teletrabajar y hacer también nuestro webcast en buenas condiciones. Como sabéis, todas las semanas tenemos 8 preguntas que compartimos con los asistentes. Os pediré a los dos, van a aparecer ahora en pantalla y os voy a pedir, por favor, que pues a cada una de estas preguntas pues, contestéis lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿las empresas seguirán afectadas por la crisis del COVID en los próximos 6 meses, año, 5 años? ¿Sabe? ¿No contesta? Jorge. Sí, yo creo que en un año, porque lo que sí que confío es en la capacidad de adaptación de las empresas y de los empresarios. Entonces esto está suponiendo un choque importante, pero se reacciona para poder arreglarlo. Al final se tomarán las medidas de higiene, de tecnología, de lo que sea, pero las cosas se resolverán. Antes hablaba Sebastián de lo que van a cambiar los comercios. Por ejemplo, una de las cosas que va a cambiar muchísimo es que ya la gente no va a poder probarse la ropa. Bueno, pues seguro que van a aparecer aplicaciones en todos los sitios en que virtualmente te puedas probar aquello que vas a comprar. Y eso estará implantado en todos los comercios. No me cabe ninguna duda. Muy bien. ¿En tu caso, Sebastián? Sí, yo creo que igualmente en un año, ojalá, ¿no?, que esto haya terminado y que las empresas hayan vuelto a un funcionamiento óptimo. Perfecto. Por supuesto, es un mensaje a los asistentes. Tenéis las preguntas que aparecen en vuestra pantalla y podéis obviamente votar y al final pues compartiremos los resultados. La siguiente pregunta es, ¿cuál creéis que son los sectores más afectados por la crisis del COVID? Hostelería, turismo, comercio, lujo, automóvil, construcción. Los dos, ¿cuál de los sectores, por decir 2 o 3 sectores que creéis que están más afectados, obviamente, por la crisis del COVID? En mi opinión, desde luego que hostelería y turismo. Todo aquello que suponga una mayor relación interpersonal es lo que más afectado se va a ver. No solamente por la utilización y la ocupación de los... Disculpad. La utilización y ocupación tanto de bares como de restaurantes como de hoteles, sino por los viajes. Yo creo que eso es una de las cosas que va a cambiar notablemente. Ya la alegría con la que se viajaba antes, a partir de ahora y durante yo creo que un tiempo esto va a tener una resaca que va a hacer que se limite muchísimo los viajes de ocio. Sebastián. Sí, opino lo mismo, hostelería y turismo. Muy bien. Son los últimos que van a poder recuperarse porque, para empezar, mientras no haya vuelos, no habrá turistas, con lo cual... Luego, ¿creéis que cambiará la forma de financiarse las empresas? Nada, algo, bastante, mucho, ¿sabe? ¿No contesta? Jorge. Yo me reitero en lo que he dicho en mi presentación, cambiará porque ya está cambiando. Este es un proceso continuo, cada vez hay nuevos intervinientes, se van ofreciendo nuevas fórmulas y cada vez van copando una mayor cuota de mercado. Comentaba antes que la financiación alternativa en España supone un 10%, en Estados Unidos un 40%. Pues por ahí va el camino. Jorge. Jorge, Sebastián. Igualmente, yo la verdad es que este tema no lo conocía prácticamente y vamos, después de escuchar a Jorge entiendo que cambiará bastante y sobre todo teniendo en cuenta la evolución por edad, es decir, cuanto más joven es el empresario y conforme se vaya acostumbrando a esa financiación alternativa, más acudirá a ella en lugar de la banca tradicional. Perfecto. Como bien ha dicho Jorge, creo que la proporción ahora de la financiación alternativa hemos calculado que puede ser alrededor en las pymes, sobre todo, apenas sigue siendo la banca el que lleva el peso específico de la financiación, por encima del 90-95%. ¿Qué creéis que en 5 años está la proporción? ¿Se mantendrá en un 95-5%? Un 80 para la banca, un 20 para la financiación alternativa, un 60 para la banca, 40 para la financiación,
o al revés, ¿será la financiación alternativa un 60, un 40 o un 80-20? Para mí la cosa está clara en un 60-40, y os cuento. El Banco Central Europeo, después de la última crisis que hubo, estableció medidas muy rígidas de control de los bancos en cuanto a la capacidad de financiarse. Los ratios que les exigía les ha aumentado notablemente, de forma que pondera el riesgo de lo que prestan en función de la tipología de los clientes. La gran banca va a ir tendiendo poco a poco a financiar más grandes empresas que tengan mayores ratios de solvencia y que lo suponga un menor consumo del capital de su potencia de préstamos. Por deciros, de una empresa con un bajo rating de solvencia le consume como 4 veces el préstamo que le da frente a una empresa de un rating bueno. Es decir, yo puedo prestar 4 veces más a empresas buenas que a una empresa mala. Saco mucho más rendimiento a empresas de buen rating. Con lo cual, y además por capacidad, la banca va a centrarse cada vez más en grandes proyectos, en grandes empresas, que es lo que le va a suponer su nicho de mercado. Porque el nicho de las pymes y de las empresas medianas cada vez lo van a atacar más la financiación alternativa. No creo que vaya a desaparecer, ni muchísimo menos la banca, pero creo que cada vez van a focalizarse más en el gran negocio y va a tener mucho más espacio para la pyme en la financiación alternativa. Yo apuesto por ese 60-40. En tu caso, Sebastián. Sí, estoy de acuerdo con Jorge, 60-40. Bueno, ¿y quién va a ser el gran ganador dentro de 5 años de la financiación alternativa? Los GAFA, perdón, la financiación, los GAFAs, los bancos, las fintech, la financiación pública, mercados de capitales. Jorge. Te digo, los GAFA no van a ser nunca bancos. Yo creo no más que bancos. ¿Tú crees que no van a financiar? Porque dicen que Apple tiene cerca de 250.000 millones de dólares en cash, con lo cual... Sí, pero sin embargo en Estados Unidos ha llegado con Morgan Stanley a un acuerdo para dar préstamos, pero para poder prestar hace falta una licencia bancaria. Una licencia bancaria requiere el someterse a una regulación tremendamente estricta a la cual no están dispuestas los GAFAs a someterse. Claro. Prefieren vender lo de los demás. Los marketplaces serán de los GAFA, serán de las Big Tech, pero los financiadores de esas grandes operaciones serán tanto bancos como la financiación alternativa, que será todo tipo de empresas que vayan entrando, como la propia Fellow Funders, que al final busca dinero de inversores para hacerlo llegar a las pymes. Muy bien. ¿Creéis que se cerrarán oficinas bancarias en 10 años? Yo te diría que casi todas. Mira, el verano pasado, estando en Holanda, vi en Ámsterdam una oficina de Rabobank. Rabobank es el principal banco holandés. En el centro de Ámsterdam, la oficina era una sala que estaba llena de pantallas de televisión. Entonces, si tú querías hacer cualquier trámite, te sentabas en la pantalla y en videoconferencia te conectabas con la central y te atendía un técnico. Y los técnicos estaban en su central tranquilamente. No había gente en la oficina. No existía una oficina de atención personal. Muy bien. Sebastián. Sí, yo creo que sí. Además es que realmente cada vez hay menos. Si uno piensa hace 10 años cuántas oficinas bancarias había en su calle o cerca de su trabajo y cuántas hay ahora, creo que la tendencia es clara. Perfecto. Eso es una pregunta para Jorge y para todos, obviamente. ¿Qué grado de digitalización de las finanzas tienen las pymes o empresas en España? ¿Un 10%, un 50%, un 60%, un 80%? Pues a ver, como profesional de la materia y conociéndolo internamente, te digo, tenemos un alto grado de digitalización, sobre todo cuando lo comparas con países extranjeros de nuestro entorno y sobre todo si ya hablamos de países como Sudamérica, nuestro nivel tanto de bancarización como de digitalización y tecnología es muy alto. Ahora, queda muchísimo que hacer y la tecnología tiene una velocidad de avance más rápida de la que nunca la ha tenido y nuestros bancos tienen un problema importantísimo y es que fueron de los primeros que se tecnificaron en casi todo el mundo. Entonces, las bancas electrónicas y los sistemas informáticos bancarios en España tienen casi todos más de 30 años. Eso supone que, por ejemplo, el BBVA, que tiene una plantilla de 25.000 informáticos, 25.000, 5.000 se dedican a la innovación y 20.000 al soporte de los viejos sistemas.
que están desarrollados en COBOL y que tienen problemas para encontrar programadores en COBOL, porque ya están jubilados los que lo desarrollaron. Entonces, ahí el gran problema es que frente a una Big Tech que tiene una capacidad tecnológica de lanzarte desde cero en un tiempo mínimo una aplicación y sobre todo desde una óptica global, mundial, tecnológicamente tienen un reto muy difícil los bancos españoles. Muy bien. Bueno, la última pregunta es, ya por terminar, ¿cuáles son para vosotros los frenos del crecimiento de la financiación alternativa? La seguridad en los datos, el desconocimiento, la falta de inversores, la profesionalidad, la regulación, todos, ¿cuáles son para vosotros? No solamente una respuesta, puede haber varias. Para mí, desde luego, el desconocimiento. Desconocimiento. ¿Sebastián? Digo Sebastián. Sí, Sebastián. Estoy fatal. Se ha quedado congelado. Sí, yo creo que sí, el desconocimiento y probablemente también la regulación. En Estados Unidos aparece algo que rompe el mercado, que es disruptivo, una nueva empresa, y la gente la mira y no pasa nada. En Europa inmediatamente o se prohíbe o se regula y se la mete en una cajita para que no se cargue el nicho de mercado del de al lado. Entonces, creo que la regulación es un freno importante en este tipo de situaciones. Pues muy bien, si os parece, le voy a pedir a mi compañero que nos dé los resultados de esa sala y, bueno, de esta votación. Y como veis, pues estamos en la primera, hemos compartido un año para salir de la crisis. ¿A cuáles creéis que son los sectores más afectados al 100% en la hostelería, también en comercio? Y teníamos que haber añadido viajes. ¿Crees que cambiará la forma de financiarse las empresas bastante, en un 40%? ¿Cuál crees que sea la proporción de la banca? Y pues casi pues entre un 80-20 y un 60-40, pero bueno, mayoritariamente más de un 57%, pues en un 60-40. A la pregunta, ¿quién crees que sea el principal player de la financiación de las pymes? Pues en un 57% las fintech. Y luego, ¿crees que cerrarán oficinas en 10 años? En un 57% sí. Y luego, ¿qué grado de digitalización tienen las finanzas en las empresas? Pues en un 50% están digitalizados, por lo cual queda todavía trabajo. Y por último, los frenos al crecimiento de la financiación alternativa, pues claramente el desconocimiento y la regulación, que eran los dos puntos que habéis abordado vosotros. Bueno, por no demorar más y terminar, quería daros las gracias y quería que nos dierais, que podría ser una forma interesante de terminar esa charla, sería ¿qué libro recomendaríais a los asistentes en esos días de confinamiento para ir pasando el rato? Sebastián. Pues mira, a mí la verdad es que me gusta mucho la novela negra, la novela policíaca, y en particular un autor norteamericano que se llama James Ellroy. Yo me he leído precisamente estas semanas la última novela suya que se llama Esa tormenta, y es una novela que está muy bien, una novela policíaca ambientada en Los Ángeles en la primera parte del año 1942 y es muy entretenida y además uno desconecta de la realidad, porque leer ahora novelas sobre pandemias y demás, la verdad es que yo no lo veo recomendable. Perfecto. Jorge. Pues mira, yo voy a recomendaros, os lo traigo aquí para que lo veáis, he aprovechado para releer uno de mis libros favoritos, Siddhartha de Germán Hesse. Es una introspección, un viaje al interior, a conocerse uno mismo, a ver su relación con el mundo y con lo que nos rodea, que yo creo que dentro de todo lo que está ocurriendo y de este mundo y después de las cosas tan materiales que hemos hablado, el aprovechar para mirar un poco hacia adentro es siempre positivo y yo creo que es un momento fantástico para releer un clásico como este, que es un libro para mí imprescindible. Muy bien. Oye, nos hemos desbordado un poco de tiempo. La verdad que era muy interesante vuestras ponencias y
y creo que la charla alrededor de esas nuevas tendencias, especialmente en el mundo de FinTech. Tendremos oportunidad de hablar todavía de los temas de FinTech, que obviamente creo que a medida que el COVID se convierta en algo, digamos, del momento, iremos cambiando un poco los webcasts para que sean ya más en relación con nuevas realidades, especialmente en el mundo de la financiación y en la parte legal. Os quería dar las gracias por estar presente tanto a ti, Jorge, como a ti, Sebastián. Comentaros que mañana tenemos otro webcast para los que tengáis interés. Os lo hemos puesto en el chat. Va a ser una charla muy interesante en colaboración con Fundación Cívica, y la semana que viene tendremos también otra charla muy interesante sobre pues, esa cosa que llamamos gestionar la incertidumbre, y probablemente sea una charla muy interesante con David Devesa, Jorge Cuto y Ernesto Muñoz de Fellow Funders. Sin más, no sin nombre otra vez de Fellow Funders, pues de nuevo mandar un fuerte abrazo y un caluroso recuerdos a todas las víctimas del COVID-19 y especialmente a los familiares. Os pediré, por favor, que tenéis ahí la encuesta de satisfacción de este webcast, que nos hagáis vuestras críticas y, por lo tanto, pues que podamos ir mejorándolas. Sin más, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Sebastián, por vuestro tiempo, y muchas gracias, asistente. Os esperamos para aquellos que queráis mañana en el webcast a las 5 de la tarde a través del canal de webcast de Fellow Funders. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes.